Hola a todos. En esta presentación voy a explicar las bases de la química de los seres vivos. Es una presentación dirigida a gente que no hace falta que tenga mucha experiencia en ciencias, y lo que realmente pretendo es que todo el mundo pueda entender las diferencias entre un azúcar, una proteína, un lípido a nivel molecular. Son palabras que siempre escuchamos en la televisión y en los medios de comunicación, pero realmente ¿en qué se diferencian estructuralmente hablando? Voy a empezar dando unos conceptos básicos de química y continuaré explicando lo que son las moléculas, qué moléculas forman parte de los organismos vivos, los metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Toda la materia está formada por átomos. Esto es un núcleo formado por protones y neutrones. Los protones están cargados positivamente y los neutrones no tienen carga. Y alrededor de este núcleo hay una nube de electrones con carga negativa y una masa despreciable. El número de protones y el número de electrones es el mismo, así que el átomo es neutro en principio. Y esto nos viene dado por el número atómico Z. La masa de cada átomo, sin embargo, es la suma de Z, que nos dice los protones, más el número de neutrones. Eso nos da la masa. Y estos parámetros caracterizan cada uno de los átomos. Nosotros los clasificamos de acuerdo con el número de protones y electrones. Y formamos lo que llamamos la tabla periódica. Así pues, una Z, un número atómico de 6 es el carbono, un número atómico de 15 es el fósforo, 35 bromo, y así sucesivamente. Dos o más átomos forman lo que llamamos una molécula. Y según la forma en la que se compartan los electrones, pues podemos hablar de enlace covalente, enlace iónico o enlace metálico. Y aquí tenemos algunos ejemplos de moléculas, como la de hidrógeno, la de nitrógeno, oxígeno, bicarbonato sódico, etc. También podemos clasificarlos, como hemos dicho, átomos se unen formando moléculas, compuestos, y estos los clasificamos en inorgánicos, cloruro sódico, trióxido de hierro, u orgánicos, que suelen tener una base de carbono. Por ejemplo, aquí el metano, que es la molécula más sencilla orgánica, está unida a 4 cosas. El carbono siempre se une a 4 cosas, en este caso 4 hidrógenos. Pero se puede ir complicando formando 5 átomos de carbono, en este ejemplo que es el pentano, o 2 átomos de carbono y un heteroátomo, como es oxígeno unido a un hidrógeno, lo que llamamos un alcohol, que en este caso formaría el etanol. Esto lo podemos representar así, o como sabemos que cada átomo de carbono está unido a 4 hidrógenos, o a 4 cosas, pues lo podemos representar así, como cada vértice es un átomo de carbono. Y si no escribimos nada más, pues se supone que está unido a este a 3 hidrógenos, este a 2 hidrógenos, y así sucesivamente. Pues así simplificamos estructuras complejas, como por ejemplo aquí el ácido oleico, a simplemente estas rayitas, y sabemos que aquí hay 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, y así sucesivamente. Los enlaces pueden ser sencillos o pueden ser dobles, y hay diferentes grupos funcionales. Por ejemplo, esto se llama un ácido carboxílico. También puede ser que las moléculas tengan una estructura cíclica, por ejemplo aquí el ciclohexano o el benceno con enlaces dobles, la piridina con heteroátomos por medio. Por heteroátomo entendemos cualquier cosa que no sea carbono o hidrógeno. Y también pues podemos tener moléculas más complejas, como por ejemplo aquí paracetamol o la amoxicilina, que es un antibiótico. Si hablamos de las moléculas de la vida, las podemos diferenciar en metabolitos primarios, que son los ácidos nucleicos, las proteínas, carbohidratos y lípidos, y metabolitos secundarios, péptidos, alcaloides, terpenos, fenoles y policétidos. Los metabolitos primarios son comunes a todos los organismos y suelen estar formados por polímeros. Suelen ser de naturaleza polimérica, mejor dicho. En el caso de los metabolitos secundarios son monómeros u oligómeros, y además tienen especificidad evolutiva. Eso quiere decir que, por ejemplo, la eritromicina, que es un policétido, la encontramos en algunos hongos, pero no la encontramos en bacterias, plantas. El resveratrol lo encontramos en la uva, pero no lo encontramos en animales, por ejemplo, etc.
Eso se ve reflejado aquí en el árbol evolutivo, como conforme la evolución ha ido avanzando, pues los organismos se han ido convirtiendo en más complejos, desde los primeros procariotas hasta los eucariotas más complejos y animales, y también hay relación entre ellos y los metabolitos secundarios que sintetizan. Todos tienen metabolitos primarios iguales, ARN, ADN, bueno, más o menos, proteínas y azúcares. Pero en el tema de metabolitos secundarios hay mucha más diversidad. Incluso dentro de los animales, por ejemplo, pues hay bastante diversidad. Empecemos con el primer grupo de metabolitos primarios. Son los ácidos nucleicos. Los organismos procariotas tenemos una célula con un núcleo y dentro del núcleo está contenido el cromosoma. El cromosoma es como un empaquetamiento de la cadena de ADN, que a la vez la cadena de ADN está envuelta alrededor de unas proteínas llamadas las histonas. El empaquetamiento y reempaquetamiento de estas estructuras es lo que va formando el cromosoma. Y el equilibrio entre la forma empaquetada y desempaquetada que vemos aquí, pues es lo que permite o no que ciertas proteínas se expresen, controlando pues la diferenciación celular, el envejecimiento, enfermedades, la reprogramación celular, etcétera, etcétera. Pero en principio los ácidos nucleicos forman la cadena de ADN que contiene la información genética. Esta cadena de ADN, formada por timina, citosina, adenina y guanina, se transcribe a una cadena de ARN formada por estas 4 bases, que forman un código de 3 letras, como aquí lo vemos, y cada una de la combinación de estas 3 letras codifica para un aminoácido. Y así es como forman las proteínas. Hay alrededor de 22 aminoácidos proteinogénicos que forman parte de proteínas, pero hay bastantes más, no solamente son esos 22. Por ejemplo, la dopa es un amino porque tiene un grupo amino, ácido porque tiene un grupo ácido, es otro aminoácido, pero no forma aminoácido, no forma proteínas, perdón. Los aminoácidos proteinogénicos se agrupan mediante un enlace peptídico formando, pues eso, dipéptidos, tetrapéptidos, hasta polímeros de más de 2000 aminoácidos. Esto es lo que llamamos la estructura primaria. Esta se organiza en 2 formas de estructura secundaria. Una es la beta-laminar y otra es la alfa-hélice. Y estas 2 estructuras secundarias se organizan en el espacio formando las grandes proteínas, las grandes macromoléculas que conocemos como proteínas, que son en su estructura terciaria, vamos. Además de formar proteínas, los aminoácidos pues tienen otras funciones, por ejemplo, pues eso, neurotransmisores aquí, también serotonina, otro neurotransmisor, y juegan un papel muy importante en algunas enfermedades. Por ejemplo, si la fenilalanina no se oxida a tirosina adecuadamente por una mutación en la enzima que hace esta reacción, pues da lugar a la enfermedad de la fenilcetonuria. Y esto pasa con varias enfermedades. O sea que realmente estas moléculas, aunque no aparezcan en las proteínas, son muy importantes. Y entre las funciones de las proteínas, pues tenemos la función estructural, transportadora, como por ejemplo la hemoglobina, la ferritina, enzimática, hay un montón de enzimas, receptora. Normalmente los receptores de la superficie de las células son proteínas, y mensajera, pues por ejemplo la insulina, el glucagón, etc. El siguiente grupo es el de los carbohidratos. Pues tenemos primero el monómero, un monosacárido. Los carbohidratos también se pueden llamar glúcidos, hidratos de carbono, azúcares. Sí, esos son los nombres. También tenemos, pues puede ser a partir de 3, 4, 5 o 6 átomos de carbono. Por eso tenemos triosas, pentosas y las más famosas pues suelen ser las hexosas, la galactosa, manosa, glucosa. Aquí la tenemos en forma lineal, pero también hay forma cíclica. Según de qué hidroxilo haga la ciclación, pues puede ser una furanosa o una piranosa. También hay disacáridos muy comunes, como son la lactosa en la leche, hecho de glucosa y manosa, o la sacarosa, hecho de glucosa y fructosa. Y también hay oligo y polisacáridos más complejos, presentes en el almidón, glucógeno, quitina, celulosa. Y las funciones que realizan, pues eso, estructural, energética, mensajera, receptora, muchas funciones.
Y luego tenemos los lípidos, que también hay de diferentes tipos, dependiendo pues si sirven para almacenamiento de energía. Tenemos el conocido triglicérido, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, que está formado pues por 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol que los une. Aquí lo vemos, los 3 ácidos grasos y el glicerol que une a los 3. Pero también hay diferentes lípidos o grasas de membrana, fosfolípidos, glicolípidos, el colesterol, que también forma parte de la membrana, pero también es un precursor de hormonas, por ejemplo, progesterona, aldosterona o vitamina D también. Y también tenemos otros lípidos que actúan como hormonas, pues todas las vitaminas que son liposolubles, la D, la E, la A y la K, también la warfarina, que es un anticoagulante. Por eso los lípidos son muy importantes. En definitiva, estos son los 4 grupos de metabolitos primarios: ácidos nucleicos, proteínas, carbohidratos y lípidos. Y dependiendo de su estructura, hacen una función diferente. Es importante conocerla para conocer cuál es su reactividad, cuáles son sus funciones y qué enfermedades producen sus deficiencias. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el vídeo y le deis a un me gusta y me comentáis, me hacéis preguntas, lo que queráis, y seguidme en mi blog de nutrición y salud a nivel molecular si os interesa, que pondré el link en los comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.